arrancamos, Ramiro, con nuestro invitado del día de hoy, el economista César Crosita. Pero muy buenas tardes, César. Gracias gracias por estar en La Verdad de la Milanesa. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, le tengo que ser franco, me llegó el PDF hace poco rato del libro que usted está presentando, que se llama La Argentina del pleno empleo sin inflación, y realmente, bueno, nos gustaría escuchar algunos pormenores. No vamos a contar todo porque si no la gente después no lo va a comprar el libro, y la idea, bueno, es que también lo puedan comprar y lo tengan, ¿no? Porque qué más lindo que leer un libro, ¿no? En hoja. No sé si ya está editado. Bueno, eso nos va a contar usted dónde conseguirlo y demás, más allá del PDF. Así que quisiera arrancar la charla porque uno dice, no, bueno, la culpa de que ganó Milei la tienen los jóvenes que no vivieron la época de Néstor y de Cristina. Y me parece que tal vez es un poco reduccionista, por lo menos para mi criterio. No sé qué opina usted. Y cómo podemos volver a poner esos números para que la gente entienda que, bueno, más allá de los errores, fueron los mejores momentos de la Argentina de los últimos 50 años. Yo, a Milei lo trajo Massa. O sea, la gestión de Alberto Fernández y cuando le entregan la conducción de la Argentina a la dupla Massa-Rubinstein, Pelle, digamos, en el Banco Central, y que sube la tasa de interés mes a mes, porque diciendo que la tasa de interés deberían ser positiva, y llevaron la inflación al 12% mensual. O sea, llevaron a una inflación de arriba del 200% anual. Eso fue lo que trajo a Milei. La mala praxis desarrollada en la última parte del gobierno de Alberto Fernández. Tenemos que hacer una separación. Yo hago la separación de decirme, bueno, la llegada de Milei no fue casual, sino fue la mala gestión del gobierno de Alberto Fernández. Esa es mi visión de por qué llega. Pero si quiere, historiamos un poco cuál es el sistema monetario en el cual vivimos. En el 71, hasta el año 71, la moneda, el dólar como moneda, estaba respaldada por oro. Todos los países tenían el respaldo de la moneda, de cada país estaba respaldado por las reservas de oro que el país tenía. En el año 71, Nixon rompe con lo que había sido hasta entonces digamos, el valor de la moneda respaldada por oro, y crea una moneda nueva fiduciaria que no tiene nada más que el respaldo de la promesa del gobierno de los Estados Unidos con respecto al dólar. Digamos, deja de estar atada al oro la moneda. Entonces los bancos, a partir de ese momento, debería haber nacido la era del trabajo, porque los países pueden emitir moneda libremente para movilizar todos los recursos que tienen productivos del país. Pasan más o menos 20 años que recién empieza la financiarización de la economía, o sea, la creación de los activos financieros. Pero hasta ese entonces había sido la moneda respaldada por el oro. Hoy el sistema monetario en el cual vivimos es un sistema de moneda sin ningún tipo de respaldo. Y los comportamientos en la Argentina de las políticas monetarias, nos comportamos igualmente como si la convertibilidad de las monedas no se hubiera producido. O sea, seguimos pensando en función del patrón oro y seguimos pensando en función de lo que la teoría dominante nos imponen como país subdesarrollado.
Yo la primera pregunta que hago para que la gente haga un clic es, digamos, ¿cómo gasta el gobierno? Hoy el día el gobierno cuando gasta, ¿qué hace? Carga numerales en las computadoras del Banco Central. Hace poco lo admitía Elon Musk en Estados Unidos, dijo que había encontrado en la Reserva Federal 15 computadoras que era de donde la Reserva Federal emitía los dólares para el gasto del gobierno. Acá en un programa del Gordo Dan, en un programa en Carajo Stream, admite que el Banco Central crea dinero cargando números en la computadora. Por consiguiente, nunca te podés quedar sin números. Es como si fueras un partido de básquet y dijéramos, llegamos a 100, no podemos, el marcador no tenemos que parar el partido porque no tenemos más números. Con el dinero del Estado pasa lo mismo. Cuando Milei dice no hay plata, es como decir no hay números, porque se crean cargando números en la computadora. Cuando se cobra impuestos, lo que hace es se resta números, saldos en la computadora del Banco Central. O sea, cuando el Estado a alguien le paga la jubilación, ¿qué hizo? En el Banco Central le cargaron saldo en la cuenta bancaria del jubilado. Cuando paga los sueldos, cargaron saldo en la computadora del recibo de sueldo. Y cuando alguien paga impuestos, restan la deuda que tenía acumulada en la computadora. Esa es la manera que el gobierno gasta y la manera que crea dinero y la manera que cobra impuestos. Cuando nosotros en la Argentina decimos que el Estado para pagar las jubilaciones hay un punto 60 por cada jubilado, hay un aportante punto 60 por cada jubilación que se paga. Realmente cuando a un trabajador que cobra 100 pesos y paga los aportes patronales, le descuentan el 15% y le dan 85%, y a su vez el empresario paga 30%, digamos, al trabajador le sacaron el 30% del valor del sueldo. Pero es un impuesto que bajo el nombre de aportes o de contribuciones de parte del patrón, es un impuesto que pagó el empleado por su trabajo. Hoy la mayor parte de los impuestos en la Argentina están cargados a la producción y al trabajo. O sea, los que producen y los que trabajan son los que sostienen mayormente los que más ingresos le dan al fisco en la Argentina, cuando debería estar grabada la tenencia de la riqueza, la tenencia de propiedad, tenía que estar grabada la tierra y no grabar la producción. Si a cada los productos le sacamos los impuestos, los productos valdrían la mitad. Si hacemos un hilamo un poco fino, valdría menos que la mitad porque también se le sacarían los impuestos a los proveedores. Digamos que gran parte del costo de los productos está dada por la voracidad impositiva de cobrarle a los trabajadores y a los que producimos. Esa es cómo está funcionando el sistema financiero. La mayor parte del dinero lo crean los bancos. Hay una creencia generalizada de que los bancos prestan el dinero de los ahorristas. Y el dinero de los ahorristas no se puede prestar, solamente se pueden prestar entre bancos. Los bancos, cada vez que dan un préstamo, crean dinero. Si uno va a sacar una hipoteca y te van a dar $100.000, ¿qué hace el banco? Te acredita en la cuenta bancaria los $100.000 que te dieron de préstamo. En ese momento creó el banco $100.000 de moneda. O sea, los bancos crean dinero cuando dan préstamos. Y esa es la mayor parte de la creación del dinero en un país, los préstamos bancarios. Entonces, los bancos para dar préstamos tienen algunas regulaciones que le fija el Banco Central, que dice a quién puede prestar. Y bueno, le pueden prestar a la gente que ya tiene dinero, a la gente que sea solvente, o a la gente que lleva títulos públicos, lo que se llaman caución de títulos, de los títulos que emite el Estado, que se utilizan para obtener préstamos en los bancos. El Estado no regula eso, y entonces la mayor parte de creación de dinero la producen los bancos, más que las que... Y a su vez, el otro gran mecanismo de creación de dinero
son los intereses que le paga el banco a la gente que ya tiene dinero. Cuando el Estado toma todo el dinero, casi todo el dinero disponible, y se lo toma a los bancos y le paga el 50% anual, y los intereses que se generan en ese momento es creación de dinero nuevo sin ninguna creación de riqueza. Y esa creación de dinero, digamos, es un subsidio que le da el Estado a la gente que ya tiene dinero. Y eso es lo que después, esa masa de dinero es la que está presionando sobre el tipo de cambio, porque es la gente que utiliza para comprar dólares. Por un lado es el dinero que se crea para generar riqueza, eso no produce la inflación. La inflación la produce el dinero que se utiliza cobrando intereses y que en mayor parte de ese dinero lo crean los bancos. Yo hago una descripción de cómo funciona realmente el sistema financiero en el cual vivimos. Entonces, cuando compramos la mentira neoliberal de que el Estado debe tener equilibrio fiscal, el equilibrio fiscal que representa que el Estado no gasta, cuando se produce que no hay demanda, es porque el Estado no gastó lo suficiente como para que exista el pleno empleo. O sea, una sociedad que tiene desocupación implica que el Estado no ha generado la demanda necesaria para que todo el mundo tenga trabajo. Y el objetivo de todo plan de gobierno debe ser el pleno empleo. Acá tenemos gobiernos, en el caso de Milei, que tiene como objetivo que la inflación no suba, cuando la realidad de un plan económico debe ser que todo el mundo tenga trabajo. Y deberíamos seguir el camino que han seguido los países que se han desarrollado. Tomamos en el siglo pasado, Estados Unidos, Canadá, Australia, se han desarrollado defendiendo sus industrias nativas, cerrando sus fronteras, aumentando el mercado interno. Y en la última década, el gran salto adelante de un país desarrollado fue China, que utilizando su moneda le dio trabajo a 1.000 millones de chinos, y hoy tenemos una China pujante que utilizó su moneda para desarrollarse. Y dejó de comprar las recetas neoliberales que te dicen no hagan lo que nosotros hicimos para desarrollarnos, sigan nuestro consejo, abran la frontera, dejen que sus mercados se inunden de productos extranjeros, y no hagan lo que hicimos nosotros para ser ricos y poderosos, hagan esto, que es lo que nosotros no hicimos. Esa es más o menos cómo está funcionando el sistema financiero en el cual vivimos. César, en el capítulo 3, usted dedica, bueno, esa parte al gobierno de Néstor Kirchner y, bueno, cuenta un poquito que Néstor se preocupaba mucho de las cuentas públicas, la financiarización de la economía, que recién estaba comenzando, y también cuenta esta anécdota, ¿no?, de que Néstor anotaba todos los días en una libreta la recaudación y las salidas de dinero, ¿no? Y que en esa época era la Argentina de los superávit gemelos. ¿Nos puede contar un poquito por qué en ese momento Argentina tenía superávit fiscal? Los países que tienen superávit fiscal generalmente son los países que tienen un comercio exterior muy superavitario. Son los países exportadores de petróleo, los paraísos financieros. Nosotros en ese momento teníamos superávit fiscal porque la soja valía $640 la tonelada. Entonces, los ingresos fiscales se producían por los derechos de exportación de la soja. ¿Qué hicimos? O sea, se produce una gran cantidad de ingresos de dinero que se depositan en los bancos. Y yo relato en ese entonces Marco del Pon, Mercedes, estaban en el Banco Central, decía que los bancos cada vez le pedían más intereses por la plata que tenían, que era la plata que depositaba los grandes exportadores de soja, que la ponían en la cuenta porque existía la obligación de vender las divisas al Banco Central.
el Banco Central compraba los dólares que ingresaban de la exportación, emitía pesos y los pesos iban a parar al sistema financiero. ¿Qué debería haber hecho en ese entonces? Todavía la teoría monetaria moderna no había aparecido. Aparece a posteriori, aparece apenas 20 años hace. Y la política que se adopta, tenemos que haber seguido la política que marca el peronismo, que marca Perón. Perón nacionaliza los depósitos bancarios y no le paga intereses a los bancos. O sea, todos los depósitos son del Estado, no tengo por qué remunerar la plata que tienen los bancos, y oriento el crédito. Digo, bueno, eso voy a dar crédito para que se hagan industria, para que se compren, la gente se pueda hacer su casa, orienta el crédito. Hoy nosotros, ¿qué hicimos durante la época de Néstor? Empezamos a pagar intereses por la plata inmovilizada, utilizando las LEVAC. Este llamado instrumento de esterilización monetaria, como le llaman hoy en la jerga financiera, es el término, debería llamarse remuneración para sostener la tasa de interés. O sea, porque es interés que el Estado toma plata para no movilizarla y le paga intereses. Es la renta para la gente que ya tiene dinero, en este caso los bancos. Ahí el gobierno de Néstor comete el error de empezar con la remuneración de los depósitos de los bancos, a tomar el dinero y movilizarlo. No debía haber hecho, debía haber nacionalizado los depósitos y no pagar intereses. Es por eso que usted en una parte habla de que en el gobierno peronista, bueno, los empresarios nacionales conducían la economía y que en los últimos gobiernos, supongo que habla de Néstor y de Cristina, le dimos la conducción económica a los que nunca pagaron una quincena. ¿A eso se refiere, entre otras cosas? Yo te digo mi experiencia personal. Bueno, un poco cuando no lee la historia, los gobiernos exitosos fueron conducidos por el gobierno peronista. ¿A quién nombra de ministro de Economía? A Miguel Miranda, que era un empresario chatarrero. Y Miranda armó un equipo con Gerba, con una serie de empresarios nacionales que son los que conducen la economía. Cuando los últimos gobiernos peronistas, tanto el de Néstor como el de Alberto Fernández, lo arma con jóvenes economistas. Yo te digo, como mi experiencia de ir a reclamar acompañando a líderes de la CTA con Cachorro Godoy y hacer reclamos, y uno se encuentra con que estás discutiendo con tipos que no entienden absolutamente nada. O sea, yo tengo un economista amigo muy conocido, y a veces le planteo, pero mira lo que están haciendo estos tipos. Y me dice, mira, César, yo como economista, lo más cerca que pasé por una fábrica fue por la vereda. Y yo me acuerdo cuando fue la época de que estamos en pandemia, yo formaba parte de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Y cuando llega el momento de decir, bueno, hay que sostener el aparato productivo, digo, bueno, hay que pagarle, si las empresas están cerradas y los empresarios tienen que pagar los sueldos, el Estado debe asistirlo. Entonces yo sostengo que la asistencia debe, a partir del ANSES, desde el propio Estado, pasarla directamente. Los gritos pelados que me decían en la Comisión de Economía es que el ANSES no estaba para eso, que había que ir a pedir préstamo a los bancos. Digo, pero usted no sabe, a una pyme a pedirle guita a un banco para pagar la quincena, te vas a pasarle 5 meses llenando el formulario antes que te lo aprueben. O sea, la economía no funciona así. Los bancos están acostumbrados a prestar a las grandes empresas o a los tipos que tienen solvente, pero vos en una pandemia tenés que asistir de inmediato a todos los tipos que no pueden pagar los sueldos y a lo mejor ni cuenta bancaria tienen porque se la cerraron. Bueno, esa discusión se termina saltando en otra instancia porque los jóvenes economistas no entendían que no se podía pagar fuera del sistema bancario. Yo, como era empresario, estaba en una comisión donde eran todos estos pibes, le decían, muchachos, ustedes jamás entraron a una fábrica y saben cómo, no tienen la más puta idea de cómo funciona el sistema financiero.
a otras anécdotas, ir a reclamar con Cachorro Godoy que aumentaran las asignaciones familiares, porque desde que no se podían aumentar los sueldos, que no se le podía poner plata en el bolsillo a la gente, y tú dices, no, porque si aumentamos las asignaciones familiares se van a ir a comprar celulares. Respuesta que te daban los técnicos que nos conducían el gobierno de Alberto Fernández. Respuestas de ese tipo. Entonces, ahí entiendo perfectamente cuando Perón arma el gobierno con gente, o rescato cuando Guillermo Moreno dice, yo no soy devoto de Guillermo Moreno, pero dice, estos tipos nunca hicieron ni un remito, y son los que vienen a dar clases de economía. Hay una economía real y una economía de los manuales. Y esto hay un montón. En el libro yo relato que no solo pasa acá, sino que pasa también en otros países del mundo, donde la economía real no funciona como pretenden que los eruditos que fueron a la universidad. Yo me acuerdo, lo cuento una anécdota al principio del libro. Yo me recibo, ya siendo en el 76, me faltaban 2 materias para recibirme y dejo la facultad y vuelvo en el 83 después de la dictadura. Digamos, me debo borrar por un tiempo. Y cuando vuelvo ya era empresario pyme. Y doy una de las últimas materias y me acuerdo que era evaluación de proyectos. Y te daban problemas y había que decir si ganabas o perdías. Y eran pavados, leías y estaba la respuesta implícita en el planteo. Y después decían, ¿cómo lo resolvía? Porque había que resolverlo, se podía resolver matemáticamente. Y decía, yo no entendía cómo faltaba una materia para recibirse y no sabían cómo funcionaba el mundo real. Tanto un planteo de un negocio si ganabas o perdías, era una pavada resolver si ganabas o perdías. Y los tipos no entendían cómo yo sabía la respuesta. Estaban divorciados del mundo real. Y hoy nos pasa con los jóvenes que conducieron la economía durante el último tiempo. Yo en el libro pongo fotos de las reuniones en el Partido Justicialista o en las mesas de economía del ministerio, sabes que son todos pibes jóvenes que jamás pagarán una quincena. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, con esto que usted escribe en el punto 6 de que llegar al gobierno no es llegar al poder, y que cuando Perón, recordémosle a todos, ¿no?, llega al gobierno, lo primero que se plantea fue disputar el poder a los poderes coloniales, ¿no? Porque si no los disputaba y se controlaban esos poderes, se tienen gobiernos débiles. Nosotros tuvimos 4M, por ejemplo, Martínez de Hoz, Menem, Macri, ahora Milei, y ellos nunca han querido hacer eso, porque necesitamos un gobierno débil que esté controlado, ¿no?, por el FMI y las multinacionales. Entonces, es una pregunta tal vez muy difícil de responder, pero si no llegamos nuevamente en el 2027 al gobierno, incluso si llegamos al gobierno, ¿cómo podemos volver a esa consigna realmente peronista, ¿no? Los poderes se disputan, el poder es una cosa que se ocupa, Sí. los espacios se ocupan. Yo me El acuerdo, tema es que se quiera hacer. tenés que tener los huevos para hacerlo. O sea, yo los relatos, planteos que me tocó, yo hablo en el libro, hablo mucho de mis experiencias personales. Yo en la Comisión de Economía del Partido Justicialista planteaba cosas con el sistema monetario, que había que reformar la ley de entidades financieras. Y te decían que no teníamos la relación de fuerza para reformar la ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras, el estatuto del coloniaje en la Argentina. Nosotros primero debemos asumir que somos una colonia. Hoy somos una colonia del imperio. Y la primera cosa que tenemos que hacer es recuperar la soberanía monetaria y recuperar el poder de decisión. Y tenés que tener la fuerza necesaria para enfrentar a esos poderes coloniales. Y tenés que desarmar ese poder colonial. Y a veces hay que pisar callos, pies y llevarte por delante a lo que se te pongan adelante. O sea, el poder hay que ejercerlo y los primeros tiempos cuando vos llegás al gobierno es recuperar el poder.
Y Argentina en los últimos gobiernos no ha hecho eso. Se ha negociado con los poderes concentrados. Y yo digo, por ejemplo, en la Argentina no se avanzó sobre desarmar los monopolios en los alimentos. Se ha permitido que el poder en los grandes grupos alimenticios se siguieran concentrando, eliminando competidores. Caso, eso que es la lata de tomate, las grandes monopolistas del mercado compraban una fábrica que hacía tomate triturado en Mendoza y la cerraban. Se eliminaban la competencia. O sea, y el gobierno permitió eso. Hoy en el mundo nadie puede tener más del 20% del mercado. Y acá agarrás los 8 o 10 rubros principales de la economía y las empresas tienen el 90 o el 100% del mercado. No se enfrentaron a los poderes económicos. Y vos desde un gobierno popular lo primero que tenés que hacer es enfrentar a los poderes económicos. Y tenés que tener la vocación de enfrentarlos. O sea, no solo los poderes mediáticos. Nosotros sacamos la ley de medios, la discutimos 5 años y jamás la aplicamos. Porque guardamos en eso, hay que pasarle la factura a Cristina, de decir, fue demasiado legalista, llega Milei y se lleva por delante el Parlamento, todo, y hace lo que le da gana. Y nosotros, cuando fuimos gobierno, respetamos las normas constitucionales, la cosa, y no pudimos desarmar el poder mediático, la concentración en el poder mediático, por ejemplo. Mira, hablemos de la justicia, que de justicia no tiene absolutamente nada. Títulos te puedo tirar mucho, o sea. Sí. Ahora, tenemos un gobierno que no, obviamente, no va a querer, sea Javier Milei o sea otro empleado, ¿no? de Estados Unidos, del FMI, eh, diga, ¿qué esperanza nos queda mientras no podamos estar en el poder? Yo creo que Eh, hoy el campo nacional le va a ser difícil superar el gobierno nefasto que tuvimos, que nos ha restado credibilidad. Pero hoy debemos, el campo nacional y popular debe llevar a armar algo que lleve un candidato que le devuelva la fe y la esperanza al pueblo, y que podemos volver a tener un gobierno que defienda los intereses nacionales. Yo, y mientras tanto, César, mientras tanto, en estos 2 años que restan, menos de 2 años, menos, los eso, gobiernos peronistas, sí, los gobernadores peronistas, ¿pueden hacer algo desde sus economías provinciales? Digo, por ejemplo, Axel Kicillof en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. yo, si fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, saco la moneda de la provincia. Así como hizo el gobernador de, no me mandan la plata, saco la moneda que sirva para pagar los impuestos en De la La provincia. Rioja, El gobierno de La Rioja, como sacó el Chacho, que sí. creo que tengo uno acá en el cajón, que no lo... Una primicia para la verdad de la milanesa, vamos a tener un chacho No, no, en para que no sé vivo. si... Acá lo tengo, sí, mira, un Chacho. No sé dónde ponerlo, a ver, por acá. Ahí, 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 perfecto. 5.000 chachos. 5.000 Chachos. Sí. Ahora, Es el porque momento que la crítica fue que, bueno, era como un bono provincial, un luncheon ticket. ¿Qué le da? Mirá, cualquier persona puede crear dinero. Es cómo funciona el sistema monetario. Cualquier Claro, persona puede crear dinero. Yo puedo crear dinero, saco los Césares acá. El problema es que te lo acepten. claro, El problema es que te lo acepten. Bueno, ¿qué le da valor al dinero? A cualquier dinero. Es que sirva para pagar impuestos. Eso es lo que los estados fijan el valor, le dan valor a la moneda porque vos tenés que pagar la luz, pagar los impuestos en la moneda del estado. No la podés pagar, ir a los impuestos y pagarlos en dólares. No, tenés que ir a pagar en pesos. Eso es lo que le da valor a la moneda. Kicillof lo que tiene que hacer es sacar la moneda provincial y hacer todas las obras que quiera, todas las cosas, y el valor a la moneda se la va a dar
que permita pagar los impuestos provinciales, permita pagar la luz, entonces la moneda va a circular como circuló en su momento el patacón. Cuando hubo una gran restricción monetaria, cuando pensaban que no se podía emitir dinero, y la restricción monetaria, ¿qué hace? Que los negocios estaban vacíos, no había consumo. La moneda, lo que el Estado que hace cuando inyecta moneda a la economía, inyecta demanda, crea demanda para que los negocios estén llenos de gente y haya trabajo. Lo que esta economía, la política de restricción monetaria que está haciendo Miller es que aparte de la apertura importadora, ¿no? Es que cada vez haya menos plata circulante, el valor del dinero va a valer menos, el jubilado tiene menos poder adquisitivo y hay menos dinero para ir a comprar cosas. A la economía le falta circulante. Bueno, Kicillof tendría que sacar la moneda provincial, inyectar mucho dinero en la provincia de Buenos Aires y le hace pito catalán a Milei. Pero para eso sabes que tenés que tener vocación de poder. Claro. ¿La tiene Kicillof, vocación de Sí. poder? Si es presidente, ¿va a tener esa vocación de poder para transformar la Argentina? Yo me pregunto. Si no la tiene ahora para enfrentar a Milei sacando la moneda como estuvo el riojano, yo dudo. ¿Por qué no estamos haciendo el canal Magdalena, que va a enfrentar los poderes concentrados de la cerealera, que hoy están triangulando vía el puerto de Montevideo el 30% de los cereales? Tuvimos la oportunidad, es una obra en la provincia de Buenos Aires, tiene todo el poder para hacerla y no se hizo. Entonces, cuando seamos gobierno, si queremos ser presidente, vamos a tener la fuerza necesaria o digamos los huevos necesarios para enfrentar a los poderes económicos, para transformar a la Argentina como lo necesitamos transformar. Yo tengo dudas. No, te tiré otro título. Sí, sí, no, bueno, y un título como interesante, ¿no? Para analizar y bueno, para ver qué opina el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su gente, ¿no? Con esta opinión que es un hecho de la realidad, digo, más allá de podemos estar a favor, ¿no? De eso. Yo Que no es usted que está. en contra de Kicillof, yo digo que en los hechos, o No, no, sea, por eso, seguro, seguro. Es un Cuando dato vos de. sos gobierno, cuando sos gobierno tenés que tener la fuerza necesaria para enfrentar a los poderes constituidos. Y hoy, si el gobierno te está restringiendo los fondos, bueno, te lo pido una vez, te lo pido dos veces, te lo pido tres veces y no me dan los fondos que me corresponde, bueno, yo emito los fondos y venía a quejarme. Y así como lo hizo La Rioja, lo puede hacer la provincia de Buenos Aires. No, no, claro, sí, 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 entiendo. No sé si Ramiro querés hacer alguna pregunta al doctor. No te escuchamos. Está muteado. Ahí está. Ah, No, me parece interesantísimo lo que estaba diciendo el doctor. Lo que yo le quería preguntar era una cosa así un poco técnica, en el sentido de que este gobierno insiste con que no va a haber inflación porque, según él, no está emitiendo dinero, no está emitiendo papel, digamos, dinero físico, ¿no? Sabemos muy bien que a través de todos los papeles, los títulos del Estado, hay, digamos, una especie como de emisión encubierta. Y siempre es aferrarse a esa teoría, ¿no? De que supuestamente la emisión es una cantidad de papel que no representan los bienes que hay en el país. Como nos acostumbró la dictadura militar con aquella famosa metáfora de echarle agua a la leche, que no tendríamos más leche, tenemos más líquido, pero tenemos menos valor proteico. Y yo me acuerdo muy bien, doctor, yo no soy economista, por eso le pregunto a usted, que en la época de los 90 con Menem hubo una época también que no hubo emisión y sin embargo circulaba mucho el dinero porque digamos que a la gente le quemaba la plata en la mano, no confiaba, y la velocidad de la circulación hacía que creciera la inflación, a pesar de que supuestamente, o sea que me parece que por lo que yo entiendo desde mi lugar común, digamos, es una mentira muy grande eso de que la única causa es la emisión y como él dice, no va a haber emisión porque no va a haber inflación porque no estamos emitiendo. Primera cosa,
Cuando llega Milei, la base monetaria era 100 millones, 100 billones. Hoy es 400 billones. Claro. O sea, emitió 4 bases monetarias desde que llega al gobierno, en 2 años. Se la multiplicó por 4 la base monetaria. ¿De dónde está originada esa emisión? En los intereses que paga el Banco Central. O sea, él no cuenta, él dice, como le transfirió la deuda al Tesoro, el Banco Central y el Tesoro es la misma cosa. Es decir, el Banco Central del bolsillo derecho, el Tesoro del bolsillo izquierdo. Si yo del bolsillo derecho no saco más, pero en el bolsillo izquierdo pago con el bolsillo izquierdo porque los capitalizo. La otra cosa es, el Estado crea dinero, pero el 95% del dinero lo crean los bancos. Claro. Y esa creación de dinero. Yo cuento una anécdota. Nosotros trajimos a Warren Muller en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández. Warren Muller es el creador de la teoría monetaria moderna. Digamos que la teoría monetaria moderna que hace Warren Muller era un banquero americano y estudia el sistema financiero y entonces relata cómo funciona el sistema financiero en el cual vivimos, no la ficción que nos cuentan. Él dice, el sistema financiero funciona así, los bancos crean, el Estado crea numerales y paga de esa manera, y cuando le pagan borra y todo lo demás es ficción. Entonces la teoría monetaria dice, la tasa de interés es subsidio para la gente que ya tiene dinero. Más plata tenés, más subsidio recibís. Entonces acá nos quejábamos de los planeros, de la gente que no tiene para comer, el planero, pero los grandes planeros eran... Y durante el gobierno de Massa llegamos al paroxismo, la máxima fue, creamos una sociedad rentista. Éramos todos rentistas. Vos ibas al banco y el banco te daba un crédito a tasa subsidiada. Dice, no, tenés un crédito baratísimo. En vez del 60 te cobramos el 20. Pero vos sacás el crédito al 20 y yo después te pago el 60, lo depositas y te pago el 60. Entonces vos sacabas un crédito y te convertías en rentista. Entonces iba el jubilado, le daban 10 jubilaciones de préstamo, lo ponía a tasa subsidiada, lo ponías a interés y se subía tu jubilación. Los empleados públicos sacaban todo préstamo, entonces creamos la sociedad de subsidios para todos. Todo el mundo tenía subsidios de distintos tipos. Los que no tenían trabajo, los planeros, más todos los rentistas, más todos los que sacaban préstamo en el banco, creamos, en vez de decir trabajo para todos, subsidio para todos. Y terminamos con una inflación del 12% mensual. Era la creación de dinero del Estado para pagar intereses. Milei no cortó eso. Hoy sigue pagando 40% de interés. La tasa de interés es un costo en cualquier producto. Es el costo financiero que tiene implícito todos los productos. Entonces, si vos te cuesta, fabricás un producto que cuesta 100 y la tasa de interés es del 50%, no, y lo tenés que es un producto, vas a hacer una máquina que te vas a tardar un año. Dentro de un año, en vez de 100 va a valer 150, va a ser el costo de la máquina más el 50% de interés. Si vos vivís en Japón, si hoy vale 100, dentro de un año, como la tasa de interés es 0, dentro de un año la máquina vale 100 igual. O sea, el costo del dinero, la tasa de interés influye en el costo de todos los productos, y eso es lo que da inflación. Cuando llega Milei, lo que hace bajar la inflación no es la motosierra, es la baja de la tasa de interés. Él recibe el gobierno con el 120%, y el primer mes la baja al 100, después la baja al 80, después la baja al 70, después la baja al 60, al 50. A medida que va bajando la tasa de interés, le va bajando la inflación. Cuando llega al 40% de interés, no baja más la tasa, la deja en el 40. Y ahí al 40 le quedó la inflación. Porque la tasa de inflación, la tasa de interés es la que marca la inflación de una economía. Esto no te es al revés de lo que te dicen los sectores dominantes, que te dicen que vos tenés que tener siempre una tasa de interés positiva que el relato que se compra Massa, y cuando tenía 50% de inflación dice no, suba la tasa
al 60 para bajar la inflación. Y la masa la sube, así mes a mes y mes a mes le sigue subiendo la inflación y llega al 120%. Y ahí le pegan un voleo y llega Milei. La famosa secar la plaza. Ahora yo le hago la última pregunta, doctor. Eh, Pensando un poco esto del proceso que usted ha venido comentando y que usted, digamos, acotado al último momento, pero esto viene desde la época, como usted muy bien dijo, de la época de la entidad, de la ley de entidades financieras. No es, casi todos los gobiernos han caído en esta, digamos, tentación de mantener la inflación subiendo la baja de interés. Me acuerdo Surruil, por ejemplo, lo habíamos visto en la época de los militares también, en la época de Surruil. O sea, muchos han hecho esto. Y esto es por una cuestión Es la receta que te Claro. dicen los sectores dominantes. Hace esto, nosotros hacemos lo contrario, pero vos haces esto que te va a ir bien. Y cada vez te va peor, te terminas endeudando. Y es interesante la resistencia que hay a abandonar esta receta de los sectores dominantes. Acá donde yo quería ir. Es presión, es lobby, es extorsión de los sectores de los bancos, porque yo le pongo ahora asociado con lo que pasa acá en Brasil. La tasa de Brasil es altísima, es del 15,78%, creo. Cambió el presidente del Banco Central, que han conseguido el Banco Central Autónomo también aquí en la época de Temer, cuando la derrocaron a Dilma Rousseff, y han puesto supuestamente uno que era más amigo del gobierno, que no lo es tanto, es más amigo del mercado y de lo que se conoce como la City paulistana, la Faria Lima, y la tasa de interés sigue siendo la misma. Y la inflación, por ejemplo, para tener un número del mes de septiembre, fue del 0,08%. O sea que no llegó al 0,1%. Entonces, ¿cuál es el criterio para mantener una tasa de interés tan alta como cuando se tenía la inflación de la época de Bolsonaro? Que ahí sí había una inflación bastante alta, e inclusive la inflación contenida era muy alta, y ahora que la inflación está bastante domesticada, para decir de alguna manera, sigue habiendo, ¿es lobby, es convicción o es extorsión de los sectores financieros? Es extorsión de los sectores financieros. Lula no baja más la tasa de interés porque no se la dejan bajar. Ah, no, exactamente, es una lucha, ¿eh? Por eso, ¿por qué los bancos centrales, el poder financiero te dice que los bancos centrales tienen que ser independientes del poder político? Porque responden a los intereses del sector financiero. O sea, las leyes de entidades financieras la diseña el Fondo Monetario en los países del tercer mundo o los países subdesarrollados para que respondan a los intereses de ellos. O sea, el Banco Central no tiene por qué ser independiente del poder político, porque la política fiscal y la política monetaria es una sola cosa y se tiene que coordinar desde el Estado con el Banco Central. O sea, no hay Banco Central independiente. Responde a los intereses políticos de los sectores dominantes impuestos por el imperio. En la Argentina tenemos que cambiar la entidad financiera, aunque acá no rige eso, pero por ejemplo, hay cosas que el Estado, si quiere colocar deuda en la plaza, lo tiene que hacer a través de los bancos, pagándole comisión, a través de bonos. ¿Por qué los jubilados no tenemos una cuenta abierta en el Tesoro, o los empleados públicos no tenemos una cuenta directamente abierta en el Tesoro? Y el Estado, así como nos pagó durante la pandemia directamente desde el Tesoro los sueldos, los subsidios, no lo pagan en este momento sin que intervengan los bancos en el medio. Porque es una imposición del poder financiero dominante. Muchísimas gracias, doctor. La última, César, y bueno, agradecemos su tiempo para estar aquí con nosotros, ¿no? Porque Las veces que quiero. sí, bueno, buenísimo. Es público y notorio, ¿no? Que han caído las ventas locales, vuelan las importaciones y así nuestro país, toda la producción avanza hacia la destrucción total, ¿no? Como en la época, como decía Ramiro, ¿no? De Martínez de Hoz. Pero a pesar así, aún la élite acompaña, ¿no? Sigue acompañando al presidente de la nación y a su equipo. Digo, ¿cuánto puede tardar esto en colapsar realmente y volver a los 80 cuando la producción local estaba totalmente destruida y solo dependíamos de las importaciones? Vamos en ese camino.
eh, que la destrucción sea total. Sin más lejos, los últimos 15 días se fue SKF, la fábrica sueca, que hacía 40 años que estaba en la Argentina y ahora va a importar toda la producción de Brasil y dejó 200 personas en la calle. Eso es restricción del mercado de consumo. Este modelo de apertura importadora, que es lo que beneficia a las grandes élites y perjudica al país, que te lo venden como o sea, te venden, yo no digo esto, lo trato en un capítulo, una de las mentiras que el neocolonialismo nos ha impuesto, que la apertura importadora y la liberalización comercial te va a permitir crecer. Y no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, al contrario, los países que han crecido han cerrado sus fronteras, han desarrollado su industria y han desarrollado su mercado interno y lo han defendido. Los países, una vez que desarrollaron, dijeron, bueno, ahora vamos a cambiar el discurso para que los demás no puedan desarrollarse. Vendamos el relato de que hay que abrir las importaciones y hay que tener un dólar barato para que nosotros le podamos inundar la plaza de productos. No hagan lo que hicimos nosotros cuando nos desarrollamos, hagan esto que nos conviene a nosotros que lo hagan. Ese es el relato que los argentinos estamos comprando hoy en día. Relato que perjudica notoriamente al país. Y esta minoría que conduce el país, que no responde a los intereses nacionales, sino que responde a los intereses que tarde o temprano van a tener que dar cuenta. Bueno, doctor, muchas gracias, pero antes quiero preguntarle dónde el público puede conseguir el libro, además del PDF. Y en el PDF lo tiene, porque el libro todavía no lo sacamos a la venta, porque no lo pensábamos sacar a la venta para que la gente lo baje, pero tengo muchos pedidos de libros físicos, yo creo que en los próximos días lo vamos a poner en venta en alguna librería a un precio módico, porque nuestro objetivo es que el libro se difunda, que todo el mundo tenga acceso y que instalemos el debate, cómo estamos siendo los argentinos engañados por el imperio, que nos hacen comprar relatos que nos están perjudicando, y hoy que debemos debatir y decir, terminemos con la mentira del equilibrio fiscal que sostiene desde nuestro propio espacio. El equilibrio fiscal es menos dinero en la economía, es menos dinero en los bolsillos, es menos gente en los negocios, es una mentira neoliberal a los efectos. Y les puedo agregar otro tema, otra gran mentira, la principal mentira que nos perjudica, que no dejar flotar la moneda. Nosotros tenemos que dejar flotar la moneda con cepo, con restricciones, que no se pueda comprar para que las empresas puedan mandar a sus utilidades al exterior y que no se puedan comprar dólares para el ahorro. Entonces el dólar va a valer lo que tenga que valer, y si se va a devaluar la moneda, se va a devaluar un 20, un 30% una vez y nunca más. Pero el Estado siempre que quiera mantener banda cambiaria o quiera mantener un valor ficticio de la moneda, en la experiencia mundial se queda sin divisa. No, así este gobierno trajo 100.000 millones de dólares y los perdió. Si trae otros 100.000 millones, a que haga otro conejo, también los va a perder, porque siempre los mercados, cuando algo es barato, la gente lo va a querer comprar. Bueno, y quisiera recordarle, ¿no?, a aquellos que han votado a Milei y todavía lo siguen apoyando, que desde diciembre del 2023 hasta la actualidad, según un informe de la UBA y el CONICET, los servicios de agua, luz, gas y transporte, solamente estos cuatro, aumentaron un 525%. Y esto también es un dato de la realidad y no es información peronista, kirchnerista, socialista, ni nada que se le parezca. Así es. Y los sueldos no acompañaron. Y los sueldos, no sé, ni el 25%. Así que, bueno, le agradecemos mucho esta participación, César. Gracias a ustedes por la invitación.